Muy bien, yo estaba pensando cuál sería una buena introducción para el mensaje de esta mañana, porque a veces eso es, yo sé que pastores no gastan mucho tiempo en eso, pero eh, a veces la forma en que empezamos así vamos a terminar, ¿cierto? Y mi idea con esta introducción es que ustedes puedan recordar lo que vamos a aprender hoy acerca de la iglesia y que esto refresque la memoria de ustedes cuando ustedes piensen en este tema que vamos a tratar hoy. Entonces, se me ocurrió que podía hacerlo con un animalito. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de la Bombix mori, más conocido en el viejo mundo como gusano de seda. Ese es el nombre científico. ¿Han escuchado hablar de eso? Gusano de seda. No es muy común aquí. De hecho, yo encuentro que hay muy pocas personas que le gustan los insectos, pero hay partes del mundo donde la gente tiene una afición por los insectos y eso es interesante. Ese es el nombre científico, Bombix mori o gusano de seda. A simple vista, cuando hablamos de ese insecto, parece una oruga nada más. Aquí tengo una foto. Parece una oruga nada más. Su diseño pues no dice mucho acerca de qué hace. Sabemos que come hojas, eso es todo lo que hace. Morera creo que se llama la hoja preferida, la que hace que produzca esa seda que es tan costosa, tan fina en algunas partes del mundo. No crece mucho, aunque crece rápido, y cuando está lista produce entonces eso tan anhelado en algunas partes del mundo. Incluso hay personas que crían estos animalitos solamente con ese fin de extraer la seda, ¿sí? Se vuelve un capullo y eso le da un valor incalculable a este gusano. Creo que es uno de los gusanos más costosos por eso, ¿sí? Pero si el gusano no produce seda, pues pierde su valor y pierde el sentido de su existencia, la razón por la que el Creador la hizo de esa forma. Y este animalito, a diferencia de tantos miles de especies de oruga, es muy diferente solamente porque tiene un propósito de producir seda. Los otros cuando no hacen seda, hacen otra cosa, ¿sí? Esta hace seda. Eso es algo interesante de la creación. Así que nació para producir algo hermoso, aunque ella en sí misma no es hermosa. Y otra vez escogí esta ilustración porque de la misma manera, cuando hablamos de la iglesia también no existe solamente por accidente, tiene un propósito. Y no estamos aquí solamente para cantar, aunque cantamos bien y se escucha bien lo que cantamos. Tampoco estamos aquí solamente para aprender, aunque nos gusta aprender. Ni estamos solamente aquí para compartir o convivir juntos, aunque eso también es bueno. Hay un propósito mayor de todo eso. Nosotros disfrutamos de ser iglesia. Espero que usted esté conmigo en eso, ¿sí? Disfrutar de ser iglesia. Pero hay un propósito mayor, como el del gusano de seda, porque el Señor hizo la iglesia. Y entender cuál es ese propósito nos debería ayudar a nosotros a disfrutar más de lo que somos como iglesia. Y es por eso que hemos estado hablando ya 2 domingos de qué es la iglesia o la eclesiología, porque creo que al entenderlo mejor, pues vamos a aprovechar más lo que somos. Y yo creería que si aprendemos bien qué es la iglesia, pues seguramente vamos a amar mejor también a la iglesia, ¿sí? Así que el diseño de la iglesia nos va a ayudar a nosotros a entender por qué Dios nos ha puesto en ella y qué quiere Dios que hagamos mientras estamos unidos a ella. Eso creo que es como la razón. Es cierto que la iglesia es una columna, es la columna de la verdad, como hemos dicho muchas veces, que somos embajadores del reino de Dios,
que hemos sido llamados a ser discípulos a todas las naciones, eso también es una realidad. Pero ¿qué pasa si la iglesia olvida quién es? ¿O para qué es? ¿O cuál es el propósito de la iglesia? Es por eso que mucha gente no quiere ir a la iglesia, ¿sabe? Porque en una iglesia usted puede encontrar muchas cosas que no tienen que ver con el propósito de la iglesia. Y de hecho, cuando alguien llega a una iglesia y ve que, sin saberlo, esa iglesia está cumpliendo con el propósito de esa iglesia, dicen, no, esa iglesia es muy aburrida. Porque ya tienen la idea de que la iglesia es un lugar de diversión, de recreación, de entretenimiento, de otra cosa que le han pintado, otra cosa que venden. Realmente, si nosotros pudiéramos transportarnos en el tiempo a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros discípulos, yo creo que esa iglesia tendría muy pocos asistentes, ¿sí? Porque ni siquiera tendríamos hora de terminar el servicio. Imagínense eso. Empezamos, pero no sabemos a qué horas terminamos. Era el día del Señor, y eso era todo lo que contaba en la época del Señor. Entonces, estamos lejos de ver la iglesia como la iglesia fue originalmente, y hemos perdido mucho de ese propósito. Podemos llenarla de actividades, podemos llenarla de historias, pero si ha perdido el sentido original, la razón de ser como iglesia, entonces estamos en un problema. Tenemos un problema como iglesia, que no estamos cumpliendo la razón por la que el Señor plantó la iglesia. Ya vimos, ¿recuerdan eso, el primer mensaje? El origen de la iglesia, dónde se originó la iglesia. Espero que la próxima vez que usted piense en eso, no solamente piense en Hechos capítulo 2, sino piense en las palabras de Jesús, en Jesús mismo. Él dijo, esta roca, hablando de Él, sobre esta roca edificaré la iglesia, y Él hizo unas promesas sobre eso. Luego vimos la naturaleza de la iglesia, y hoy vamos a recordar cuál es el propósito de la iglesia. Eso tiene que ver con nosotros, la razón por la que estamos aquí, cómo tú y yo estamos llamados a cumplir o qué estamos llamados a cumplir dentro de la iglesia, ¿sí? Si una iglesia vive con propósito, y recuerdan que hace unos años salió un libro muy famoso que todo el mundo quería leer, Una iglesia con propósito, se volvió un bestseller. Y lo que yo me di cuenta era que nadie sabía cuál era el propósito de la iglesia. Porque todo el mundo estaba loco comprando el libro El propósito de la iglesia. Y es un buen autor, Rick Warren escribió ese libro y yo lo leí también. Pero creo que es porque muchas veces no sabemos cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Y como muchas cosas de la vida se van perdiendo y vamos perdiendo el valor de ellas, entonces la idea de este mensaje es recuperar un poco el propósito de la iglesia. El origen y la naturaleza tienen que ver con la misión, que es hacer discípulos a todas las naciones, en un sentido, ser la luz en medio de las tinieblas, que es algo que hemos escuchado, o ser testigos de Dios en este reino, mientras Él viene por su Hijo, hasta que Cristo venga. Como ya sabemos que Cristo fundó la iglesia, es lógico pensar que Él tenía una misión, algo en mente cuando Él pensó en la iglesia. Y es mucho más que eso, porque ya les dije hace 2 o 3 mensajes que la idea fue de Dios en Génesis 3:15. O sea, Dios desarrolló el plan de la redención, primero a través de Israel, luego de la iglesia, con un propósito. Y está cumpliendo ese propósito. Entonces vamos a descubrir un poco, o a recordar en otro sentido, cuál es ese propósito, cuál es la misión de la iglesia, la misión que el Señor encargó a la iglesia. ¿Para qué? Para saber si estamos o no cumpliendo. ¿Ok? Vamos a hacer eso esta mañana. Entonces vamos a estar hablando de la iglesia. Yo sé que esa letra está pequeña, pero no es difícil o imposible leer. Y yo quería hacer un acróstico con estas 4 ideas que vamos a estar desarrollando en el mensaje hoy. La primera es servir, la segunda es evangelizar, la tercera es discipular y la cuarta, ¿alcanzan a leer? Ok,
Les quedo debiendo la letra más grande. Pero si ustedes cogen cada primer letra de esos recuadros y forman una palabra, ¿qué palabra podrían formar? Seda, la misma seda del gusano. O sea, algo costoso, algo fino, algo que define el propósito, porque nosotros estamos existiendo como iglesia. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden la seda y el gusano como el propósito de la iglesia, y el propósito de la iglesia es seda. O sea, 4 palabras: servir, evangelizar, discipular y adorar. Podemos orar y ya podemos salir. No. Voy a mostrarles y ayudarles cómo eso hace parte del propósito y del diseño al mismo tiempo de la iglesia. ¿Ok? Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos familiarizados con esos términos, pero no entendemos de fondo que esto tiene que ver con el propósito de Dios de ponerme a mí dentro de la iglesia y del diseño que Él tiene con respecto a la iglesia. ¿Ok? Dicho esto, y ya habiendo introducido el mensaje, entonces lo que voy a pedirles es que oremos para que podamos empezar nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Yo quiero pedirte, Señor, por esta congregación, por mí mismo, Señor. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros amamos tanto tu iglesia como tú la amas o como la amó Cristo. Y en un sentido, Señor, es porque no tenemos claro cuál es la misión de la iglesia, no entendemos qué es la iglesia, tenemos ideas erróneas de lo que es una iglesia. Y hoy queremos pedirte, Señor, que quites todo lo que está en nuestra mente o en nuestro corazón, que no luzca, Señor, como una iglesia o la iglesia de Jesucristo, para que nazcan afectos, Señor, reales, compromisos, ideas correctas que muevan nuestra voluntad y todos nuestros afectos como los que Cristo tiene por la iglesia. Señor, yo te ruego, Señor, que todos aquí, incluyéndome, Señor, podamos salir y iniciar o continuar, Señor, en ese crecimiento de nuestro entendimiento hacia tu iglesia, pero también en nuestro amor por ella. Ayúdanos, Señor. Yo entiendo que cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, tú puedes glorificarte a través de ella y tu Espíritu, Señor, puede poner las ideas correctas en nosotros. Y estoy seguro que cuando aprendemos más de ti, de quién eres tú y de cómo debemos vivir nosotros, nuestro mundo a nuestro alrededor, Señor, va tomando el orden correcto. Por eso, Señor, ruego también que hagas una aplicación precisa en la vida de cada uno de acuerdo a las circunstancias de cada uno, incluso de quienes nos visitan por primera vez. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Haz que la luz del Evangelio resplandezca, Señor, cuando leemos estos pasajes, Señor, y estudiamos tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de esas 4 palabras. Bien, la primera es servir. Nuestra misión es servir como Cristo lo hizo. ¿Hay un pasaje en la Biblia que hable de eso? ¿Que debemos servir como Cristo lo hizo? Muchos pasajes, pero hay un pasaje que estoy seguro que la mayoría de ustedes saben y creo que algunos de memoria, y es Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Recuerdan algunos cómo inicia ese versículo? Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? Vamos a leer el pasaje. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Estas son palabras del Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entre tantas palabras que Jesús pudo haber dicho, ya las últimas palabras antes de que el Señor fuera al cielo, ascendiera, estas son las palabras que Él elige para sus discípulos.
los comisiona, les da una orden, les da unas instrucciones, algo en que ellos debían ocuparse. Y esto resume todo lo que Jesús había dicho acerca de la iglesia. La razón por la que Jesús había pasado tiempo con sus discípulos. Una de las cosas más importantes en este versículo, en este pasaje, en estos dos versículos que leímos, es que Jesús es quien está hablando. Y no habla de cualquier manera, sino que Él dice que con toda autoridad, con toda la autoridad que puede existir entre el cielo y la tierra, esto es lo que va a decir. O sea, Él va a comisionar a sus discípulos, a los que creen en Él, y les va a dar toda la autoridad para que puedan hacer lo que Él les va a demandar. No hay una autoridad suprema. Y Él dice, bueno, si hay algo más entre el cielo y la tierra, esa es la autoridad con que yo les voy a enviar. Esa es la autoridad con la que yo quiero que ustedes vayan y hagan la tarea. O sea, no le está diciendo que simplemente ellos debían hacer algo, sino que les da la autoridad para hacer, los comisiona. En cierta forma, voy a usar esta palabra que es muy común hoy día, los empodera para hacer lo que les va a pedir hacer. Es decir, que Dios, y Jesús especialmente, nunca nos va a pedir hacer algo que Él no nos ha capacitado para hacer. Si Él dijo estas cosas es porque Él sabía que las podíamos hacer y nos dio el poder o la autoridad para hacerlo. Esa autoridad es la misma autoridad con la que Jesús sanó enfermos, sanó cojos, perdonó pecadores. Es la autoridad que no puede ser cuestionada. Es una autoridad que superó la expectativa de todos los hombres que estuvieron cerca a Jesús. Él no cita una fuente diferente a Él mismo. Él no dice, mire, yo los envío porque como Moisés, no. Él es la máxima autoridad y por eso Él no hace referencia a nada más. Como cuando hablamos de la autoridad, cuando la autoridad impone y quiere poner una sanción o quiere hacer valer algo, tiene que ir al código X o Y o Z o a la ley o al numeral o etcétera, etcétera. Jesús no necesita eso. Él dice, yo soy la autoridad y por eso Él no debe ser cuestionado. Él habla con su propia autoridad a los discípulos. Está implícito en lo que Él está diciendo. Él mismo es la fuente de la verdad. Él es, y no necesitamos otra cosa para hacer lo que Él nos ha dicho si creemos en esa autoridad. De hecho, ahí mismo en Mateo capítulo 7, en otros pasajes, no es el único pasaje, pero ustedes recuerdan cuando la gente escuchaba a Jesús hablando, ¿qué decían acerca de sus palabras? La gente decía, ¿con qué autoridad Él dice estas cosas? O algunos decían, Él no habla como los fariseos, porque los fariseos, ¿qué solían hacer? Hacer referencia a Moisés, a Abraham, a David, ¿cierto? Pero Jesús decía, yo soy. ¿Y dónde dice eso? No, yo lo estoy diciendo. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el pan, yo soy la vid. Él no cita referencias, ni necesita diccionarios, ni la IA para decir algo acerca de Él, algo que es una verdad suprema. Esta es la autoridad con la que Jesús va a comisionarlos a ellos. ¿Para qué? Para que sus discípulos puedan servir en la tarea que Él les había encomendado. Ahora, por excelencia Jesús fue un servidor. Algunos piensan que Jesús sirvió solamente por 3 años. Yo creo que Él sirvió por 33 años. Lo que pasa es que tenemos resumido el ministerio de Jesús, pero yo no puedo ver a Jesús en sus 30 años o sus primeros 30 años de vida con personas rodeado de sirvientes o otras personas sirviéndolos. Yo veo un Jesús que servía y vemos eso en una de las pocas escenas de Jesús a los 12 años entrando al templo y ocupándose en las cosas del Padre, como le dijo a María. Con el único que podía comparar Jesús su propia autoridad era con la autoridad del Padre. Ningún otro. Y yo sé que eso choca a las personas, porque la gente dice, pero ¿quién dice eso? Y uno dice, pues la Biblia. Ay, pero la Biblia fue escrita por hombres. Claro, ese es el debate, ¿verdad?
Pero quienes son parte de la iglesia y quienes tienen fe y han creído en Jesucristo, no ven este libro simplemente como palabras escritas por hombres. Aunque obvio, Dios usó aproximadamente 40 hombres en un periodo de más de 1200 años para escribir la Biblia. Pero fue inspirada por Dios. Fue Dios quien usó a esos hombres para transmitir su pensamiento, para exhalar las ideas de Dios. Y así que los hombres escribieron los pensamientos de Dios, plasmaron su voluntad, por eso le llamamos así, la voluntad divina, la autoridad máxima. Ya se perdió un poco eso, pero muchas veces en los estrados o en los juzgados, no sé si todavía pasan muchos, pero no había una referencia más contundente en cuanto a la autoridad. Entonces tenía que usted jurar sobre la máxima autoridad. Eso pasaba en muchos países. Obviamente eso ha ido decreciendo, porque sabían que esta era la autoridad suprema. No habían estatutos, no habían leyes superior a ella. Y hoy, claro, algunos todavía pensamos que de esa misma manera. Dios entonces, o Jesús, envía a sus discípulos a servir, pero lo hace con la autoridad divina para que ellos entiendan que han sido capacitados por Él. Ahora, recuerden quiénes estaban escuchando esto. Estamos leyendo Mateo capítulo 28. ¿A quiénes les está escribiendo Mateo? A los judíos, ¿cierto? A judíos del primer siglo. Esto debió haber sido algo desafiante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una misión proactiva, ellos solamente eran el pueblo de Dios. Es decir, ellos solamente tenían que esperar que las naciones los vieran y vinieran y se convirtieran. Su identidad estaba en ellos, en ser simplemente el pueblo escogido por Dios. Lo que Jesús está haciendo aquí al darles una tarea, una misión específica a los discípulos, es que está cambiando la misión del pueblo de Dios. La misión del pueblo de Dios antes, hablando de Israel, era una misión estática. O sea, ellos no tenían que ir a ningún lado. Solamente las demás naciones tenían que observarlos a ellos para que ellos vieran quién era su gran Dios y a través de ese testimonio otros se convirtieran. Eso era lo que tenían que hacer. Pero Jesús está dándoles una misión diferente. ¿Cuál es? Salgan, vayan. Por tanto, id, dice Jesús. Si un gentil quería conocer a Dios en Israel, debía acercarse, no debería ir. O sea, Israel no. El incrédulo debía acercarse, el gentil, y convertirse en un prosélito y luego adoptar toda la ley, adoptar las costumbres judías para convertirse. Eso era lo que tenía que pasar. Pero ¿saben qué pasó, cierto? Israel fracasó en eso. Y yo sé que hay mucha historia alrededor de Israel y uno se pregunta cómo esa nación ha podido aguantar, resistir tanto. Y no hay forma de desligar todo eso del plan de Dios y de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios va a hacer en el futuro con ellos. Pero no vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, para los judíos que están escuchando este mensaje por primera vez, era algo absurdo que ellos debían ir ahora a buscar a gentiles. Debían ir a predicar a otros. Ahora, yo no sé si ustedes leyeron bien, pero en este versículo, en los primeros versículos que leímos, 18, 19 y 20, Jesús no habla de servicio, pero la idea está implícita en lo que ellos tienen que hacer, porque obviamente tienen que salir de su comodidad, tienen que pensar en ir a otro lugar, en quizás invertir para llegar a ese lugar, dar algo de lo que ellos tenían, y eso habla de servicio, ¿sí? Y como les dije, esto no era muy común. Ahora está cambiando no la mente de Dios, pero sí la misión de Dios para el pueblo de Israel. Jesús revela que el reino de los judíos, de aquellos que están escuchando este mensaje, es mucho más grande que ellos nada más, que tiene que ver con otros. Jesús estaba pensando, cuando Él dijo estas palabras, ¿sabe en quién estaba pensando, hermanos? En nosotros, que no habíamos ni nacido. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
Ahí está metida Santa Marta. Y nosotros no habíamos existido todavía. Eso es algo extraordinario. Ese llamado derriba barreras de parte de los judíos, barreras étnicas, barreras religiosas, culturales que estaban en la mente de los judíos, que obviamente les iba a ser muy difícil aceptar las palabras del Señor. Barreras que incluso nosotros mismos puede ser que también tengamos al escuchar la misión de Jesús, y es una de las razones que quizás impide que podamos cumplir con la misión o con la tarea. Porque pensamos también como judíos, ¿sí? No todos, pero creo que algunos. Entonces, para los lectores de Mateo, esto implicaba que ahora ellos debían ser enviados o enviar a otros. El evangelio debía ser escuchado por otros, no era solamente algo de observar, sino de comunicar. Somos responsables ahora de llevar la tarea. ¿Por qué? Porque ya lo dije, porque ellos fracasaron solamente en practicar su fe para que otros vieran. Ahora ellos tenían que ir y llevar el mensaje. Si ustedes miran el Nuevo Testamento, leen un evangelio, que a propósito es muy bueno leer los evangelios, ojalá hagan eso en su dieta, de leer un evangelio diariamente, por lo menos un capítulo diariamente, hasta finalizar. Si ustedes miran el evangelio o los evangelios, ¿cuántas cosas hizo Jesús que nos enseñan su servicio? ¿Qué cosas hizo Jesús? ¿Recuerdan? Ya mencioné algunas: sanó enfermos, alimentó hambrientos, liberó oprimidos, levantó discípulos, perdonó pecadores, mostró misericordia a quien no la merecía. Y todo esto lo hizo él desde su oficina, ¿cierto? No, Jesús estaba pidiéndole a ellos hacer algo que él les había enseñado. Por tanto, vayan. Yo creo que los discípulos tuvieron que cambiar varias veces de sandalias, porque si hay alguien que caminó, fue Jesús. 3 años caminando con los discípulos. Se cree que él aproximadamente caminó entre 4.000 y 5.000 kilómetros. Solamente en 3 años, por supuesto. En esos 3 años. Llevando el evangelio, enseñando a sus discípulos, sanando personas, alimentando a otros. Vamos para allá, vamos para allá. Y no muchas personas le siguieron el ritmo a Jesús. Cuando Jesús decía, voy a orar, los discípulos decían, amén, que ore. Porque sabían que era el tiempo de quietud. ¿Sí? Y por eso muchos dormían mientras él oraba. Pero él sirvió todo el tiempo, aun cuando otros dormían. Jesús estaba intercediendo por otros, él estaba orando a otros, él estaba rogando por la voluntad del Padre, por lo que él estaba observando, por la compasión que él sentía de la gente que él observaba, que tenía hambre, que estaba en miseria. Es un corazón de alguien que solamente es dado o diseñado para servir. Y por eso en sus propias palabras Jesús dice, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate de muchos. Es un estándar tan alto que muchas veces olvidamos que eso es algo importante y que hace parte de la misión, de lo que Jesús quiere enseñarnos. La primera cosa que debemos entender es que nuestra misión es servir como Cristo lo hizo. ¿Podemos imitar en algo el servicio de Jesús? ¿Sí o no? Si tenemos lo que Él ha llamado autoridad, su respaldo, el respaldo divino, el sello de Jesús para ir y hacer discípulos, para ir y dar al hambriento, para ir y orar por una persona que está en la calle, todo eso es servicio. Si tenemos ese respaldo, ese sello, tenemos lo que necesitamos. Yo he visto muchas personas dar alimento sin dinero. He visto personas sanar a otros solamente orando. Y no porque tengan el don de sanidad, es porque han servido haciendo lo que han debido, y es orando por otros.
Dios se glorifica en el servicio, porque Él nos llamó a servir. Su servicio no solo lo hizo desplazarse hasta lugares donde nadie quería ir, porque incluso cuando los discípulos escucharon, no, nos vamos aquí por el lado de Samaria. No. Samaria. Sí. Es como si dijeran, bueno, vamos a empezar una sede. La sede de Impacto Bíblico, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere venir con nosotros? La sede va a ser en Miami. Levanten la mano. Sede de Impacto Bíblico en Miami. ¿Hay algún voluntario? Amén. Pero hay otro llamado. Vamos a empezar la sede de Impacto Bíblico en Pueblo Viejo. Levante la mano. ¿Ah? Servicio. Y saben una cosa, es lo mismo para Dios. Es increíble, pero nuestro corazón convierte ese servicio en algo tan diferente. Porque ya ponemos nuestros intereses por encima de los intereses del Señor. Y porque estamos lejos de pensar que es una misión, algo que Él nos ha llamado a hacer, que nos ha encomendado a hacer. Y ahí se pierde el propósito de este servicio. Entonces, la primera cosa que Dios nos ha llamado a hacer, que nuestra misión es servir como Cristo lo hizo. Y créanme, todos aquí podemos imitar algo de ese servicio. Todos. Si somos sus hijos principalmente, si decimos ser sus discípulos principalmente, podríamos hacerlo. Porque Él ya nos dio la autoridad. Toda autoridad les es dada en el cielo y en la tierra. No necesitamos otra cosa. La carta del pastor sobra. Veamos la segunda. ¿Cuál era la segunda letra? Es fácil, ¿no? La primera es E. S. Ok. Nuestra misión es evangelizar con poder. ¿Ustedes vieron en el mismo pasaje la palabra evangelizar? ¿Aparece ahí? Versículo 18 o 19. Leamos otra vez el versículo porque quizás leímos mal. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde está el evangelismo ahí, hermanos? Parece que brincamos directamente al discipulado. Pero entre ir y hacer discípulos hay algo implícito y es el evangelismo. Aunque este pasaje no nos dice específicamente cómo es, los pasajes paralelos en los otros evangelios de estas palabras de Jesús, de la gran comisión, en Marcos especialmente dice, cambia la forma en decirlo. Marcos dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Es decir, antes de hacer discípulos, es obvio, antes de hacer discípulos tenemos que predicarles el evangelio. Eso se llama evangelismo. Eso se llama evangelización. Nuestra misión es evangelizar. Evangelizar. ¿Y por qué agregué con poder? Porque tenemos toda la autoridad para hacerlo. Y como si fuera poco, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que recibiréis poder para ser testigos de Dios. Esa es la encomienda. Y ahí vemos el poder, cómo Dios le fue, o cómo Jesús le otorgó poder a los discípulos. Y en Hechos en todo el libro de Hechos vemos el poder de Cristo en los discípulos haciendo lo que Él les había llamado a hacer. Antes de hacer discípulos hay que predicarles el evangelio. Pero para predicar el evangelio tenemos que entender el evangelio. Y ahí tenemos otra tarea por hacer. ¿Entiendes el evangelio? Porque ¿cómo vas a hacer algo que no entiendes? ¿Cómo le vas a enseñar a alguien algo que no entiendes? ¿Cómo le vas a predicar un mensaje a alguien que no entiendes? Sí, son las buenas nuevas, pero ¿qué es eso? Porque todos lo saben, evangelio, buenas nuevas, ¿qué es eso? La vida de Jesús, sus enseñanzas, la forma en que Él vivió, la razón por la que Él fue a la cruz, la razón por la que Él murió, la razón por la que Él resucitó, la razón por la que Él ascendió. Eso es el evangelio, toda la vida de Cristo, su muerte y su resurrección.
Entonces tenemos que entender el Evangelio y no solamente entenderlo desde el punto intelectual, sino entenderlo espiritualmente, porque quien ha entendido el Evangelio ha aceptado a Cristo y acepta la misión de Cristo, acepta la tarea que Dios le impuso a la iglesia. Es bueno entender que esa no es una tarea nuestra. O sea, nosotros lo hacemos, pero al evangelizar nosotros solamente predicamos la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios es quien convence. Él es el que hace la tarea a través del resultado nuestro de hacerla nuestra. Nuestro campo misionero comienza ¿en dónde? ¿A quién evangelizamos primero? El versículo lo dice, ¿sí? A los de la casa primero, a los nuestros. Yo ya les dije, ahora ellos verán. Es algo que tenemos que hacer constantemente y algo que requiere diligencia, persistencia, perseverancia. Predicar el Evangelio. ¿Cuál sería la diferencia entre evangelizar y discipular? Bueno, ya dije que evangelizar es predicar el Evangelio, pero discipular, ¿podría alguien decir que discipular también es predicar el Evangelio? Ya vamos a hablar de discipular, pero déjenme notarles la diferencia ahora. Evangelizar es ponerlos en el camino. Ahí arranca su camino. Mientras que discipular es acompañarlos en el trayecto. ¿Ok? Esa es la diferencia básica. Entonces, cuando hablamos de evangelizar, es ayudarles a entender lo que Cristo ha hecho por ellos para que ellos acepten lo que Cristo hizo por ellos y se rindan a Cristo y vivan para Cristo y asuman la tarea que Cristo les dejó. Como estaba predicando Rodolfo esta mañana en nuestra escuela dominical, debemos vivir santamente, piadosamente. Es algo que si entendemos ahora, después de ser evangelizados, pues vamos a estar viviendo de esa manera. Vamos a estar trabajando en nuestra santidad. ¿Ok? Entonces el objetivo es que conozcan a Cristo. Ese es el objetivo de la evangelización, pero no es tu tarea. El objetivo es que conozcan a Cristo, por eso nos preparamos, por eso comunicamos lo mejor que podemos el Evangelio, pero no es nuestra tarea convencerlos. ¿Recuerdan lo que dice Pablo ahí en Romanos 10:14? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, la primera tarea para que puedan ser discípulos es que hayan escuchado. Hermanos, y yo escucho que muchas personas dicen que evangelizan, ¿sí? Están evangelizando, haciendo cosas que normalmente son buenas. O sea, si usted ya invita a una familia a su casa para conocerlos, pasar tiempo con ellos y usted luego da el reporte de que está evangelizando a la familia Pérez que fue a su casa, pues eso es algo bueno, pero no necesariamente es evangelismo. Si usted no ha comunicado a esa persona lo que Cristo hizo por él, y esa persona no entiende que Cristo murió por los pecados de esa familia que está ahí comiendo con ellos, y que Cristo hizo eso para salvarlos del pecado, para darles vida eterna y para que ahora vivan para Él y acepten la tarea de ser sus discípulos, entonces todavía no hemos evangelizado. Podemos pre-evangelizar, ¿sí? Que también es bueno. O sea, primero está el sancocho y después la lección, ¿sí? La primera visita y después la segunda cuando usted enseña el Evangelio. Pero hermanos, no podemos decir que hay evangelización si no hay Evangelio, si no se predica el Evangelio. Por eso Marcos es más claro en decir que Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio para que la única forma, escuchen, la única forma en que pueden haber discípulos es que hayan escuchado el Evangelio. Por eso es que hay muchas personas que van a las iglesias y salen de las iglesias y no ha pasado nada, porque no han entendido el Evangelio y no son discípulos todavía. No son discípulos, pero llevan un rato yendo a la iglesia, sí. Y a veces son más fieles que los mismos discípulos, sí. Pero no han entendido el Evangelio y por tanto no son hijos de Dios
que han nacido y están viviendo para el Señor y han aceptado la tarea que el Señor les dejó. Si ustedes quieren ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el más conocido está en Hechos capítulo 8 también. Felipe y el etíope, ¿recuerdan eso? Un hombre que no sabía nada, estaba tratando de buscar por su propia cuenta entendimiento, y luego llegó Felipe y dijo: ¿entiendes lo que lees? No entiendo. Bueno, ven, te predico. Le predicó todo el evangelio y él dice: ¿ahora qué? Ahora paremos el carro y bautícense. Algunos, esto es chistoso, pero algunos ven el bautizo, lo ven como la graduación. ¿Sí? Algunos piensan del bautizo como la graduación. Y yo pienso del bautizo, o bueno, la Biblia, o yo veo el bautizo como cuando se matricula, no como cuando se gradúa. ¿Sí? El bautizo es simplemente que usted entendió el evangelio y seguido a eso lo que debe ocurrir es que se matricula, es decir, se bautiza. Ahora estoy en el camino, empieza el camino, no es que termina el camino. Y por eso en el Nuevo Testamento vemos evangelización o evangelio y bautizo tan cercano. Es algo que ocurría casi de forma simultánea. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Creyeron para el agua, no hay nada más que hacer. Aprovecho para hacer una cuña aquí. Vamos a tener bautizos muy pronto. Entonces, si usted quiere bautizarse, no duden en decirme y vamos a bautizarlos de la forma que lo hizo Jesús. Cierro la cuña, la publicidad. Entonces, entendemos que la evangelización es el inicio de nuestro caminar con el Señor. Es ponerlos en el camino, mientras que el discipulado es acompañarlos y ayudarlos a avanzar. Veamos la tercera. Nuestra misión es hacer discípulos, no solo compartirles. Ahora, ya sé que ustedes intuyeron eso y ya habían visto además la diapositiva. Pero ¿qué implica eso? Hacer discípulos, ¿qué implica? ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Ya les da miedo levantar la mano, ¿sí? Bueno, si somos discípulos, aunque usted no levante la mano, porque es el Señor quien nos hace sus discípulos. Algunos creen que se pueden convertir y hacerse discípulos. Usted puede pasar la solicitud, pero el Señor la firma, ¿sí? Y Él la firmó en la cruz para todos los que creen en Él, le siguen y se arrepienten de sus pecados. O sea, no es algo para unos pocos, pero sí para los que creen en Él. Hacer discípulos significa más que solamente tener tiempo para venir a la iglesia un domingo o leer la Biblia en casa. Significa enseñarles, y ahí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. No es asegurándose que guarden todas las cosas, ¿ok? Porque eso sí da como miedo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a guardar todos los mandamientos? Y no son 10. No, es enseñárselos a guardar, pero no para que usted los guarde. Pues estamos todos en ese trabajo de obedecer la palabra de Dios. Enseñarles a que guarden todas las cosas que he mandado. Principalmente en este contexto de este mensaje, ¿cuál cosa deberían enseñar los apóstoles a los discípulos? En este contexto de este versículo, ¿qué cosa acabó de mandar Jesús que debían hacer? Vayan, ¿sí? Es una de las primeras cosas que identifica a un discípulo, que el discípulo va a ser otro discípulo, es decir, no puede tener su boca cerrada. Él dice, venga, les cuento lo que pasó. Imagínense que me invitaron a una iglesia, eso parecía de locos al comienzo, yo no entendía nada, pero de pronto, cuenta su historia, ¿sí? Y ahí él empieza así, y yo he visto eso de forma natural en los creyentes. Lo que pasa es que olvidamos que esa es nuestra tarea, replicar nuestro testimonio, lo que Cristo hizo. Y a veces, si no tenemos algo que contar, pues es difícil comunicarlo. Pero si tenemos el evangelio, eso es suficiente, y si lo hemos vivido, mejor. Hacer discípulo significa más que eso. Entonces, en el mundo judío, ser discípulo, o hay una palabra en hebreo que es talmid, era tener una relación profunda con el Señor. Eso a mí me gusta porque cuando yo pienso en la relación discípulo e iglesia, ¿cómo es la relación de una persona o de un creyente con su iglesia?
Bueno, yo sé que ustedes tienen diferentes ideas, pero la mejor idea debería ser la misma relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Voy a decirlo de otra forma. La iglesia, ¿vemos a Cristo aquí? Sí, aquí está. Este es el cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, somos carne. Esta es la parte tangible de Cristo. Cuando ustedes aman a la iglesia, ¿saben a quién están amando? ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido eso? Si somos, cuidado con lo que vayan a decir, porque si dicen, no, es que el pastor dijo que debíamos amarnos a nosotros mismos. Es amar a sus hermanos, ¿ok? Es amar a sus hermanos. Cuando amamos la iglesia, amamos la parte física de Cristo. Y es por eso que yo veo que no puede haber un divorcio en el cristiano de amar a Cristo, pero no amar a su iglesia, porque yo amo la cabeza, pero el cuerpo no. Imagínense ustedes decirle a su esposa, mi amor, yo te amo de aquí para arriba. ¿Qué locura? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Yo quiero toda mi esposa, ¿sí? Y nosotros como creyentes debemos querer no solamente la cabeza de Cristo, toda la iglesia. Sí, aunque esté, pues si usted mira su cuerpo, no todo su cuerpo es perfecto. Hay cosas que no me gustan, pero yo abrazo todo lo que el Señor me ha dado. Esa es su iglesia y mostramos amor a la iglesia, mostramos amor a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia, porque Cristo murió por la iglesia. Pero la mejor mentira que usted puede creer es que no pasa nada si usted no ama a la iglesia. Es más, si usted no viene a la iglesia tampoco pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues yo no, otra vez, es mi opinión. Hermanos, yo no puedo pensar en que nosotros podamos ser infieles a la novia de Cristo y todo esté bien. Es como ponerle una cita y bueno, no llegué. Está bien una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, ya están problemas. Toca entrar en consejería porque usted no entiende quién es su amada. No entiende cómo Cristo la amó a ella. Y usted no la está amando como Cristo la amó. Pablo le dice a los hombres en Efesios, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ese es el mejor ejemplo. Porque él ve la novia de Cristo, él ve la iglesia como la amada del Señor. ¿Cuál es la misión? Aquí, hacer discípulos. No podemos hacer discípulos cuando no amamos la iglesia. A mí no me importan los demás. Si vino o no vino es su problema. Pero debería importarle porque a Cristo le importa. ¿Por qué hay otros hermanos que no vinieron? No sabemos. Hay unos enfermos, otros débiles en la fe. Hay personas que están luchando con su propia existencia, su pecado. Y no lo sabemos, pero debería importarnos. Porque si a usted se machuca este dedito, a usted le importa. Y usted es parte del cuerpo. Y eso es lo que Pablo comunica con la analogía del cuerpo. Somos un cuerpo, somos una familia. Eso es una iglesia. Sí, señores, eso es la iglesia. No es una empresa, no es una fábrica, no. Es más lo que parece a una familia, una relación, una institución divina creada por Dios. Para hacer discípulos, para que vivamos como Cristo, para que aprendamos lo que Cristo enseñó, para imitarlo a Él, para obedecerlo a Él, para tener su mismo carácter, para tener la fe de Cristo. Imagínense, hermanos, aquí con la fe de Cristo, imitar la fe de Cristo. Ay, llamen a fulano que él tiene fe. Chévere, ¿cierto? Solamente hay que llamar al hermano fulano. Pero todos podemos imitar en algo a Cristo. Aunque todos somos diferentes, Dios nos ha dado dones diferentes. Obedecer sus enseñanzas. El objetivo entonces de discipular a otros es que otros se parezcan a Cristo. Pero lo extraordinario de eso es que cuando estamos discipulando a otros, al mismo tiempo nos estamos discipulando nosotros. Y por eso yo creo que el Señor nos quiere mantener ocupados discipulando a otros. Porque eso nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Usted enseña a otros y usted tiene que recordar lo que Cristo hizo en usted. Y ¿sabe lo que pasa? Automáticamente usted ama más a Cristo, ama más su iglesia, mantiene mejor relación con ella. Yo recuerdo en los tiempos donde el internet escaseaba, era una línea
muy delgada. ¿Recuerdan eso? Que para comunicarse uno con otra persona desde el exterior, bueno, ya existía, en mi caso, ya existía Skype. ¿Recuerdan esa aplicación? Ya casi nadie la usa tampoco. Pero era lo único que uno podía hacer para ver a la esposa desde el otro lado, ¿cierto? Unos minutos. Pero hermanos, yo no me voy a otro lado y me olvido de mi esposa. Ese es el sentido lógico de un creyente cuando entiende qué es la iglesia. Si usted va a otro lado, usted busca a su esposa donde usted esté. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo estoy diciendo de forma analógica, pero si usted ama a su iglesia y su iglesia no está aquí con usted, donde usted está, usted busca la iglesia para tener relación con ella. O, pastor, abramos un servicio virtual para yo poder tener comunión con mis hermanos. Aunque a mí no me gusta casi lo virtual. Porque creo que hay iglesias locales suficientes donde usted puede tener comunión. Bueno, entonces el cuarto, porque se nos acabó el tiempo. Y la última cosa que tenemos que hacer, ¿cuál es? En la tarea. Es adorarlo. ¿Eso viene ahí en Mateo 28? ¿Sí o no? Leamos otra vez el versículo, a ver dónde está. Porque ya escuché que algunos dijeron que sí, que ahí estaba. Por tanto, bueno, la primera parte, el primer versículo no lo tenemos que leer otra vez. Leamos el segundo versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera eso es adoración? ¿De qué forma eso es adoración? O más bien, empecemos aclarando, ¿qué es adoración? Porque si no entendemos tampoco qué es la adoración, pues es ilógico pensar que esa sea nuestra tarea. ¿Qué es adoración? ¿Ya tenemos una idea? Cuando hablamos de adorar a nuestro Dios, hablamos de rendirnos a Él, ¿sí? De exaltar lo que Él exalta, de bendecir lo que Él bendice, de glorificar lo que Él glorifica, de deleitarnos en lo que Él se deleita. Eso es adoración, hermanos. Nuestra misión es adorarlo. Bueno, hay un versículo más claro que Pablo lo menciona en Colosenses 3:23, si usted quiere anotarlo, y voy a leerlo. Y dice, todo lo que hagáis, está hablando Pablo a la iglesia de Colosas, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le serviréis. Esto es adoración. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, o Isaías dijo a través del Señor, el Señor dijo a través de Isaías, este pueblo de labios me honra? ¿Dónde estaba el problema? En el corazón. No, ahí no estaba el corazón de ellos. Aquí Pablo dice, les dice a ellos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, ¿sí? Pero háganlo cuando lo hacen de corazón. Todo lo que hagamos y lo hacemos para el Señor, lo hacemos de corazón, estamos adorando al Señor. Pero el problema que tenemos es que cuando nosotros estamos hablando de hacer la tarea, de hacer la misión, de hacer lo que nos ha encomendado el Señor, mayormente queremos agradar a los hombres. No buscamos la aprobación de Dios antes. Perdón, no buscamos no buscamos la aprobación de Dios, sino la de los hombres. ¿Sí? Ser aceptados, ser aplaudidos por los hombres. Déjenme hacerles una pregunta. ¿En quién estaba pensando cuando usted hizo lo último que hizo para el Señor? Ya sea que usted barrió, trapeó, evangelizó, hizo un discipulado. ¿En quién estaba pensando? ¿En usted? ¿En la persona a la que usted le sirvió? ¿O en el Señor? Es muy fácil hacer eso mecánicamente. Y es lo más cercano a la adoración. Pero en realidad solamente se llama moralismo. Hacer lo correcto, sin la razón correcta
es moralismo. Pero el Señor nos pide adoración. Por eso, una cosa le pidió Dios a Israel y era que lo amaran con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Puede decir usted que usted ama al Señor así? Miren lo que este versículo nos enseña rápidamente aquí en Colosenses 3:23. Nos enseña que la misión no es para agradarnos a nosotros, a los hombres, ¿sí? En la iglesia, en lo que nosotros hagamos, en el trabajo, nosotros podemos adorar a Dios, podemos buscar la aprobación de Dios. Cuando usted tiene ese estándar, cuando usted hace lo que hace, no importa si usted es ingeniero, usted es un doctor, usted es un enfermero, un albañil, la labor que usted haga, si usted lo hace para la gloria de Dios, usted le va a pegar bien alto. ¿Entiende lo que digo? Usted la va a sacar siempre del estadio, porque no lo está haciendo para su jefe, no lo está haciendo por su salario, no lo está haciendo porque a su mamá le pidió hacerlo, no lo está haciendo porque su esposa lo tiene harto, no. Hágalo para la gloria de Dios. Eso pone las cosas arriba. Y lo mejor de eso es que nada nos quita la recompensa de eso. Entonces, lo primero que enseña el versículo es que la misión no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y lo segundo es que hay que hacerlo de corazón. Ya hablé de eso. Lo tercero es que hay una recompensa para quienes lo hacen de corazón. Aplique eso en su vida y verá el resultado. Debe cambiar el resultado. Hermanos, cuando algo pierde su sentido, cuando algo pierde su valor, cuando algo pierde el propósito, nosotros hemos perdido también el propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen una linterna en su casa que no sirve? ¿Alguien tiene una linterna en su casa que no sirve? Bueno, un reloj en la casa que no sirve. ¿Sí? ¿Por qué lo tienen todavía ahí si ya no sirve? Eso es que algo ha perdido el propósito para lo que fue diseñado, el reloj para la hora, la linterna para... Pero esas cosas siguen ahí y nos acomodamos pensando que está bien, pero no está bien, porque perdió el propósito. Voy a contarles algo chistoso, pero no le cuenten a nadie. Mi reloj se dañó hace como 2 meses y hasta hace una semana me lo quité, porque me sentía extraño sin el reloj. Pero yo lo veía y decía, este reloj no me sirve de nada. Bueno, me lo pongo porque me sentía raro sin el reloj, ¿sí? Pero así somos los seres humanos, ¿cierto? Y las cosas cuando pierden el propósito por el cual fueron hechas, hermanos, pierden el propósito, hay que abandonarlas. Pero hermanos, la iglesia del Señor no puede perder el propósito. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos, evangelizar, proclamar a Cristo, a Jesús, quien murió, quien resucitó por nosotros, quien está trabajando en nosotros, quien nos está santificando, quien nos está mostrando su amor, su gracia, su bondad. Eso es el propósito. Y eso es lo que quiere Él que nosotros prediquemos. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. No solamente que otros nos lo prediquen, que usted lo crea para usted, que usted crea que Él lo puede hacer con usted, con su esposa, con sus hijos. Crean en que este es el propósito de Dios para su iglesia. Él nos ha mostrado su amor y Él quiere que conozcamos ese amor profundamente. Por eso es que Pablo dice que ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo si conocemos ese amor. Cumplamos la misión de Cristo, ceda, ¿sí? El amor de Cristo, servir, evangelizar, discipular y adorar. Esa es nuestra tarea. La tarea de Impacto Bíblico es esa. No hay que, listo, vamos a hacer otras cosas. Sí, aquí tenemos cine al parque, tenemos muchas cosas, pero si olvidamos estas 4 cosas no estamos haciendo nada. No hacemos nada. Podemos tener un edificio grande, pero si olvidamos estas 4 cosas, hemos olvidado el propósito del Señor. Es como el reloj, que ya no le sirve la pila. Oremos. Padre, gracias te damos